Este año, siguiendo un poco esa estela y esa manera de programar, hemos querido configurar una programación que va a acercarnos a la educación desde la mirada, por ejemplo, de una cineasta como es Rocío Mesa, o desde una persona que es especialista en la educación desde una mirada feminista, una mirada de género como Pilar Ballarín, o también podremos contar con la presencia de Jorge La Rosa en primavera, de este conocido pedagogo, y por supuesto, pues la persona que nos acompaña esta tarde, nuestro invitado Fernando Broncano, que nos va a acercar a la educación desde la filosofía. Como bien sabéis, Fernando es filósofo, es uno de los pensadores actuales más relevantes, yo creo, en el panorama nacional, y ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y después catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas principales de investigación son la epistemología, la teoría de la racionalidad y de la acción y la filosofía de la tecnología. Ha escrito numerosos textos, numerosos ensayos, entre los que podemos destacar títulos como La melancolía del cíborg, Conocimiento expropiado, Cultura en nombre de derrota y su última publicación, La escala de las cosas. Y esta tarde, precisamente, en su conferencia Cuestión de escala, educación y humanismo, nos va a plantear la reflexión sobre cuál es esa escala desde la que se están de alguna manera construyendo los valores educativos actualmente y que por lo menos merece un- una mirada reflexiva y poner en cuestión algunas de las ideas que se ponen sobre la mesa actualmente en los espacios educativos. Muchas gracias, Fernando, por atender a la invitación, porque sé que tú que me comentabas que yo no soy experto en educación, ¿no? Pero creo que necesitamos esa mirada, el poder hacernos preguntas, que es tan importante sobre cuáles son los retos que la educación nos plantea actualmente. Así que muchas gracias y cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por acudir esta tarde. Muchas gracias a la Universidad de Granada, a la Cátedra de Educación y Sociedad, a Almudena Ocaña por invitarme, al director de la Madraza, Antonio, por acogernos aquí en este lugar tan maravilloso. Y la verdad que cuando me invitó Almudena coincide con un momento que era importante en mi vida, porque este año me he jubilado de la enseñanza. Comencé a dar clases en el año 76, que no habría nacido mucha gente que estaba por aquí. Era muy joven, entré como becario y ayudante y empecé a dar clases en la universidad y casi 50 años. Y la verdad que al pedirme que hablara sobre educación sentía un vértigo terrible porque era pensar sobre mi propia trayectoria y pensar sobre la trayectoria que he conocido del sistema educativo y de mi propia experiencia en la universidad. Y un poco lo que les voy a contar tiene que ver con esta trayectoria, cómo entiendo lo que, bueno, cómo no entiendo lo que nos está pasando, qué tipo de dilemas y qué tipo de contradicciones nos están planteando en todos los niveles de la educación, tanto en España como en el resto del mundo. Acaba de salir un libro muy interesante de un sociólogo y un profesor de didáctica, creo que es, o de pedagogía, no recuerdo qué área, que se llama Educación Universal, donde plantean una paradoja que es muy interesante. ¿Por qué, cómo es posible que el sistema educativo más exitoso de la historia, que ha sido el lograr la educación universal, mm, por lo menos en los países más desarrollados, no solo hasta los 16, los 18 años, sino incluso como educación casi permanente? Ahora mismo en España las estadísticas cuentan que aproximadamente el 60% de la población ha pasado ya
por educación en el sistema terciario, no solo primario y secundario. Es decir, estamos en una... Y aparte de todo lo que está habiendo de educación, aulas permanentes, de educación de mayores, etcétera, prácticamente tenemos un sistema casi universal, justo en estos momentos donde parece que se está logrando un ideal que nos remonta al Renacimiento y al primer humanismo, el malestar que está ocurriendo y las contradicciones y los problemas que están borboteando en el sistema educativo están creciendo por todo el mundo y el sistema educativo se está convirtiendo en uno de los puntos de conflicto más importantes de toda la sociedad y la cultura de este siglo. De hecho, quería comenzar viendo que estamos en una especie de paralelismo que es también otra de las cuestiones que me planteaban algo de vértigo. Entre si tomamos como referencia 1924, 2024, estos 100 años, hay paralelismos muy importantes de estar viviendo no tanto una crisis, que las crisis van ocurriendo y digamos que de pronto se desatan cada espacios de tiempo relativamente cortos, sino algo mucho más profundo que es un cambio de civilización. Tenemos en cuenta hacia los años 20, el periodo de entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se produce una transformación económica radical, que es el industrialismo y el fordismo, del que hablaré luego cómo se refleja esto en la educación. Es decir, se pasa de un sistema de primera revolución industrial a un sistema completamente nuevo. Hay una transformación eh, de orden geoestratégica, acaban los imperios tradicionales, el imperio otomano, el imperio inglés, y se pasa al a lo que fue la Guerra Fría, a un reparto del mundo completamente nuevo, una transformación cultural también muy importante, lo que fue el origen del modernismo, que fue en todos los niveles de la cultura una reflexión muy profunda sobre los límites de la modernización y de la modernidad. em, Y, y por último, políticamente es también el momento en el que emergen los autoritarismos, los fascismos, etcétera. No, no es para creer, digamos, en que la historia se repita, pero sí que hay ciertos paralelismos a los que hay que acudir tal vez para pensar con profundidad estas dinámicas de fondo de la historia. ¿Qué ocurre cuando lo que se producen son transformaciones civilizatorias? Es decir, cuando lo que se cambia es toda la fábrica de la economía, de la política, de la geopolítica, de la cultura y, por supuesto, de la educación. ¿Mm? Eh, ¿Cómo pensar en estos momentos, bajo estas condiciones de transformación, que es como si estuviéramos en el ojo del huracán, que nos impide ver qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo pensar eh, el sistema educativo tanto en la trayectoria que hemos tenido como sobre todo en qué es lo que nos cabe, eh, por lo menos plantear como proyectos de un sistema educativo o una, en general, una forma de educación, puesto que ya el sistema educativo es solo una parte de todo lo que es la educación, de hecho, una parte casi mínima. También en aquellos momentos, John Dewey, al que me referiré en un momento al final, ya planteaba que hay que pensar que el sistema educativo no es la educación, sino una parte de la educación y quizá no la más importante. Actualmente el sistema educativo ya compite con los medios sociales, compite con la televisión, con las redes sociales, con todo un sistema ya completamente organizado que produce mucha más transformación en las mentes de la gente joven que casi que el propio sistema educativo. Bueno, pues quisiera plantear, digamos, como tres dilemas, tres contradicciones, tres preguntas que las voy a titular con nombres de personajes que fueron importantes o que son importantes para definir estos problemas. Al primer problema lo voy a llamar el problema de Max Weber, que será el problema de la tensión entre una educación orientada
a la formación o una educación orientada a la instrucción y a la profesionalización y a la disciplinariedad. El segundo problema, que lo voy a llamar el problema de Wendy Brown. Wendy Brown es una filósofa política americana que acaba de escribir un libro también interesantísimo que se llama Tiempos de nihilismo, en el que ella se refiere a Max Weber, porque dice, es tal la dimensión de lo que nos está ocurriendo que hay que pensarlo. Me he inspirado un poco en su libro para pensar lo que nos ocurre con referencia a lo que ocurrió en los años 20. Y el tercer problema, este lo llamaré el problema de cómo resistir el nihilismo, cómo resistir la destrucción del sistema educativo, de los ideales tradicionales de la educación, los ideales humanistas. Y en tercer lugar, lo que llamaré el problema de John Dewey o John Dewey, que es el cómo hacer compatible la educación y la democracia, el sistema educativo en una democracia. ¿En qué medida ambos sistemas se realimentan y también quizá se destruyen juntos? Bueno, pues comencemos con la primera cuestión, lo que Max Weber empezó a plantearse como algo que le concernía de forma muy cercana, que tiene que ver con un ideal de qué fue el ideal de la educación en el humanismo. El humanismo, eh, vivimos en tiempos poshumanistas, etcétera, pero el humanismo eh, mm, lo podríamos definir con tres rasgos muy rápidos, al menos el humanismo tal como yo lo entiendo. El primero es el darnos cuenta, eh, eh, la interpelación que supone el saber que estamos solos, el saber que la salvación y la emancipación humana no va a venir ni de la naturaleza ni de los dioses. Nadie puede salvarnos si los humanos no nos salvamos a nosotros mismos. Esta idea de que estamos solos con la propia historia y por esto lo llamamos humanismo, no tanto por el antropocentrismo, sino por esta idea de la responsabilidad última de los humanos con la propia historia. El segundo, que fue el ideal que podemos llamar el humanismo cívico, que eh, nace en Florencia, nace en el norte de Italia, es la idea de que nacemos ciudadanos y la ciudad, entendida en el sentido muy amplio de polis, es la que nos cuidará. Nadie nos cuidará si no es la ciudad. Y la ciudad, a su vez, debe ser un producto del apoyo de los ciudadanos. Digamos, esta es una idea que está presente en el Renacimiento. Y la tercera característica del humanismo, el humanismo cultural, que es al que me quiero referir esta tarde, es la idea de que la educación y la cultura perfecciona perfecciona a la humanidad y perfecciona a las personas. Es decir, concebir que la educación no es algo externo, sino que la educación es lo que luego más tarde en el periodo ya ilustrado y sobre todo en el periodo romántico, los alemanes llamarán la Bildung, que es la formación, lo que llamamos hoy formación, que es, digamos, un ideal de transformación, eh, transformación personal de todos los niveles de la estructura de la personalidad, que es la formación de un carácter, que tiene que ver con la formación de la inteligencia, pero también y sobre todo con la formación de la sensibilidad, de la relación con el mundo. Este ideal fue escrito de forma paradigmática por Schiller en las Cartas sobre la educación estética de la humanidad de 1795. Proponía Schiller la idea de que la historia estaba mostrando que ni el despotismo ilustrado dirigido a a la racionalidad y a la razón conducía a una sociedad anómica o en aquel momento el desbordamiento de la Revolución Francesa, la crueldad, también digamos la hipersensibilidad, la hipersentimentalidad conducía también a una destrucción de la ciudadanía y él planteaba un juego de razón y de sentimientos a través del propio juego, a través de la educación y de la sensibilidad.
llamaba educación estética, que tiene que ver con el arte, pero tiene que ver sobre todo con esto que llamamos sensibilidad, que es la atención, la capacidad de sentirse interpelado por el mundo y responder adecuadamente a él. Y esto lo pensaba como el sistema educativo debe formar el carácter no solo de las personas, sino de la persona en tanto que está en una colectividad, en tanto que se va a identificar con un estado que él llamaba el estado estético, un estado de la sensibilidad. Traigo aquí a Schiller porque fue muy importante, porque produjo transformaciones muy rápidas en los sistemas educativos europeos, primero en el sistema prusiano, a través de Humboldt, que plantea un sistema educativo en primaria y secundaria, y después crea la Universidad Libre de Berlín, pero sobre todo todas las universidades importantes europeas van a tomar el modelo alemán, y sobre todo las americanas del siglo XIX van a tomar el modelo alemán y lo van a plantear como un ideal que era un ideal transdisciplinar, orientado tanto a la interacción de las humanidades con las ciencias. No se distinguía humanidades y ciencias, arte y artesanía, arte y ciencias, sino que tenía que ver con toda una trayectoria. Y se organizaba el sistema educativo con esta idea, digamos, de atender a todos los aspectos de la dimensión humana. Este ideal mm, va variando, eh, entra en crisis y entra en una crisis muy fuerte. En la práctica, pues ya hacia finales del siglo XIX y lo que va a ser la segunda revolución industrial. Y en 1917 las asociaciones libres de alumnos alemanas le piden a Max Weber, que ya era una persona muy conocida, como casi un educador de la sociedad alemana, le piden que dé una conferencia sobre cómo él concibe la educación. Y eh, esas conferencias que dio primero sobre la ciencia como profesión y luego la política como vocación, la ciencia como vocación y la política como vocación, es una conferencia interesantísima porque en ella habla de su propio sentimiento de crisis, de qué estaba ocurriendo con lo que él veía en la universidad. Él veía que había una tensión profundísima entre dos proyectos que a priori no tendrían que, en el ideal de Bildung, en el ideal de formación, no tendrían que ser contradictorios, pero de hecho estaban siendo contradictorios. Por una parte, la profesionalización. Eh, Entre 1850 y 1920 se crean la forma de ciencia que llamamos las disciplinas, que son estructuras jerárquicas, estructuras muy definidas por el contenido, por la especialización. ¿eh? Y decía Weber que él entendía que efectivamente hacer ciencia y hacer investigación de punta implicaba profesionalizarse, implicaba centrarse en un tipo de contenidos, y por otra parte decía, pero por otra parte que queremos mantener el viejo ideal de que el sistema educativo no esté orientado solamente hacia la disciplinarización de las mentes, sino hacia la formación de las personas. Y este ideal, decía Weber, hay que mantenerlo. Y él, eh, que era muy realista y muy pesimista, veía que la compatibilidad de estos dos ideales estaba cada vez más amenazada, y de hecho termina la conferencia diciendo: veo que en el horizonte nuestros ideales que vienen desde el romanticismo van a dar paso a una nueva universidad, que él decía es la universidad americana, la universidad orientada al mercado, la universidad orientada hacia el beneficio, y la universidad, estaba hablando de la universidad, pero de hecho podíamos estar hablando de todo el sistema educativo. Este es el problema de Max Weber, el problema de cómo un sistema educativo debería, en toda su extensión, ser capaz de hacer compatible estas dos líneas, los saberes específicos y la sabiduría humana, ¿no? Es decir, el cómo hacer compatible el saber y la sabiduría, o el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría, digamos, es todo aquello que nos hace
conscientes de nuestros propios límites como seres que conocen y transforman el mundo. Bueno, ¿qué estaba ocurriendo en el momento de Weber? Estaba emergiendo lo que llamamos el Fordismo. El Fordismo primariamente nació en las fábricas Ford, nace como un sistema de organización de la industria, un sistema de organización en forma de especialización y grandes cadenas, pero en realidad fue una transformación civilizatoria, fue un modo de organizar la economía y la sociedad digamos, con una división eh, del trabajo reproductivo de la sociedad partido en dos, el trabajo y la familia, de tal modo que ambas cosas van juntas. Eh, va juntas, fue el momento en el que se planteaba el entrar en una empresa desde pequeño, se entraba como aprendiz, se terminaba quizá como técnico, los hijos del empresario, perdón, los hijos del trabajador entrarían en la misma empresa, ya entrarían con una cierta mejor educación, terminarían casi como, si no como directivos, al menos en puestos de técnicos altos, y se planteaba, por tanto, digamos, el trabajo se planteaba como una temporalidad, como un proyecto de vida que tenía que ver también con cómo se planteaba la familia. La familia era también una dimensión central de cómo organizar todo el sistema económico. Se planteaban las empresas, creaban también las ciudades. Todavía queda, en los alrededores de Madrid se puede ver este ideal fordista, porque las grandes empresas, la Pegaso, etcétera. Yo trabajo en la Carlos III, pues está orientada hacia Airbus y hacia lo que era la casa, y creaban sus propios lugares de vivienda cerca del trabajo, de tal manera que todo, la vida de la familia y la vida del trabajo, iban juntas. Y por supuesto también el sistema educativo, ¿eh? Que poco a poco se iba configurando como un sistema orientado hacia la formación para las necesidades del trabajo. Me importa mucho el plantear y el subrayar que lo que llamamos el Fordismo, ¿m? Que su forma quizá más perfilada se desarrolla a partir de lo que fue el mundo de Bretton Woods, el mundo que configuró toda aquella conferencia que se hizo en 1944, donde se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente se crea la OCDE, se crean todas aquellas instituciones que configuran la sociedad en la que la gente mayor que estamos aquí, en la que nos hemos criado. Una sociedad en la que, digamos, empieza a estructurarse qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que debe lo que van a ser, la palabra es cuál debe ser el currículo de una persona que se va a integrar después en todo el proyecto de trabajo. ¿No? Es decir, qué tipo de persona debe crear el sistema educativo, para qué es un sistema educativo, cuál es la función social. Todo esto se va a organizar a través de toda una catarata de reformas educativas que comienzan en Estados Unidos en los años, a mitad de los años 50, en plena Guerra Fría, cuando empieza a competir, Estados Unidos empieza a competir con la Unión Soviética, y a partir de ahí, a través de los organismos internacionales, estos que te he citado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se van a crear sistemas educativos por todo el mundo eh, centrados en el currículum, centrados en el contenido del sistema educativo. Son las leyes, por ejemplo, las leyes en las que me eduqué yo y las que nos educamos muchos de los que estamos aquí, que luego a partir de entonces se van a ir modificando, pero siempre en la misma dirección, que va a ser la dirección de ir creando una centralidad una decisión social por la cual la persona que entra, el niño que entra en el sistema educativo y termina en la educación primaria, secundaria, terciaria, etcétera, va a estar, digamos, dirigida por autoridades
autoridades educativas que van a ir señalando qué es eh, todo aquello que debe ir, digamos, formando a la persona. Fordismo y currículum van juntos. Y a partir de entonces, esta idea de qué debemos aprender, ¿no? O sea, crean las grandes particiones de ciencias y humanidades, se crean las grandes particiones en disciplinas, se va creando todo esto en lo que nos hemos formado. Es un sistema, digamos, que ya Max Weber veía como problemático. Es decir, en qué medida es verdad que el sistema tiene que orientarse, ¿m? Pero este sistema tiene que ser compatible con algo que no puede ser la orientación, lo que él llamaba la profesionalización. Él ya decía, ¿cómo resistir esto que parece ser una en el 1917 él lo estaba entreviendo en lo que iba a ser el mundo de 1960, 1970, 1980. Él veía que este mundo que iba a ser orientado hacia una partición de la mente y una estructuración del cuerpo incluso y de los sentimientos a través de esta educación disciplinar, él planteaba como resistencia lo que en alemán se llama la Beruf, la vocación, digamos, la idea de profesión, la idea de tener una relación con lo que uno hace que fuera distinta a la de la mera relación de trabajo, la mera relación de salario, la mera relación de un tiempo orientado por otros, y un tiempo de la vida orientado por las autoridades educativas y un tiempo de la vida organizado por las autoridades económicas y por la empresa. Él planteaba esta idea de la vocación como resistencia. Y eso era posible o no, pues es algo que nos tenemos que plantear. El segundo problema que quiero hablar es de qué ocurre en el siglo XXI. A lo largo de todo el proceso de desarrollo del Fordismo, digamos a partir de los años 77, 80, se rodea de toda eh, una ideología que la llamamos ahora neoliberalismo, pero que básicamente fue, digamos, lo que planteaba Margaret Thatcher de la economía no importa tanto, lo que importa es el alma, y plantear toda la idea de la economía y el mercado como una manera de configurar entera la sociedad por lo menos el Estado y configurar la propia persona. Vamos, esto es lo que va ocurriendo a lo largo del siglo XX y es lo que entra en crisis en el siglo XXI. ¿No? Es lo que comienza a entrar en crisis a partir de de varios procesos que tienen que ver con, con la globalización, que tienen que ver con transformaciones técnicas. A partir de los años 80 aparece la sociedad de la información, la sociedad de Internet, es decir, la posibilidad de comunicar la información entre nodos de todo tipo de características y de contenidos económicos, culturales, políticos, etcétera. Esta transformación, que es la transformación de la digitalización, tiene que ver también con un proceso que hemos vivido todos de globalización económica que entra en crisis en el 2008. El 2008 es la primera gran crisis de la sociedad de la información, es la gran crisis de Internet, es una crisis en la que se anuncia ya algo en lo que vamos a estar viviendo ya a partir de las siguientes décadas. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo aquí? Bueno, Wendy Brown lo ha llamado esto el nihilismo y lo voy a plantear como digamos, un desorden que se produce en todos los niveles de la civilización. Es un desorden que se plantea en el plano económico, digamos, la transformación desde la sociedad ideal, global, globalizada, de mercancías baratas, al que podíamos ropa barata, vivienda barata, viajes baratos, todo esto que tenía mucho que ver con las estructuras
de la globalización comienza a entrar en crisis a partir del 2008, empieza a emerger la geoestrategia, la geopolítica, empiezan a dividirse otra vez el mundo en zonas de influencia, también en zonas de influencia económica, empieza a entrar en crisis, digamos, la globalización había tenido mucho que ver con el fin del industrialismo del siglo XX, a través de la deslocalización de las empresas. El trabajo deja de ser ya un trabajo organizado desde la cuna a la tumba, porque la empresa ha desaparecido, porque ya no está, el astillero ya ha desaparecido, la empresa de automóviles se ha trasladado a lugares más baratos, etcétera. Todo esto que es una característica que tiene que ver, la primera, la primera amenaza, el primer síntoma de que algo estaba pasando va a ser la deslocalización, el fin de esta temporalidad orientada por el trabajo. Empieza el trabajo flexible y empieza, esto va a tener una rápida influencia en cómo concebimos el sistema educativo. Eh, mm, Tiene que ver después con algo muy importante, y es que el mundo se ha hecho pequeño, pero nadie sabe lo que está pasando. Es decir, el capital financiero empieza, la globalización hace que grandes fondos de capital circulen por todo el mundo, y para esa circulación hace falta información. ¿Mm? ¿Cómo los grandes capitales pueden tener información de dónde invertir? ¿Mm? Bueno, la información se va a convertir en el bien más escaso. Si el siglo XIX y el siglo XX fueron los siglos de la energía, el siglo XXI va a ser el siglo claramente de la información, donde la información va a ser un bien escaso por el que empiezan a competir todos. Eh, ¿qué, qué es la solución que se va a ir encontrando? Bueno, se va a ir encontrando la información a través de métodos estadísticos y a través de lo que llamamos indicadores, ¿no? Las empresas están obligadas a dar información de cómo van, se va a crear todo un aparato de agencias de calidad, de agencias de sistemas de información cuya función es mostrarle digamos, al mundo, mostrarle a los grandes intereses cómo van ciertos centros, cómo van. Esto ocurre en la economía, comienza a ocurrir hacia los años 90, hacia el 2000, y muy rápidamente va a ocurrir también en la educación. En el 2003 em, hay una extensión de los acuerdos de libre comercio, lo que se llamaba el GATT. Son, dentro de todas estas transformaciones económicas, la Organización Mundial del Comercio va a ser, digamos, la que sostiene la globalización. En el 2003 el GATT se amplía al GATT con, con una S. ¿Mm? Eh, lo que era el Acuerdo General de Trade, de negocios, se amplía con servicios. ¿Por qué? Porque importa cada vez más la globalización de los servicios, pero fundamentalmente de un tipo de servicios que va a ser los servicios educativos. ¿No? La ampliación del GATT al GATS va a tener una orientación fundamental que va a ser el crear una especie de campus mundial, de tal manera que cualquier universidad, cualquier sistema educativo pueda servir como receptor de cualquier estudiante de no importa qué cultura. A partir del siglo XXI se va a producir todo esto que en Europa lo vivimos rápidamente, el Erasmus, piensen que Inglaterra actualmente recibe, eh, mm, recibe por visitas de estudiantes, la aportación que hace los estudiantes extranjeros en el sistema educativo inglés, secundario y terciario, es de 150.000 billones de libras, una parte casi tan importante como el Producto Interior Bruto español. El movimiento, y claro, esto solo se puede hacer a través de un sistema de acomodación de
sistematización, de información, de estandarización, de uniformización de los sistemas educativos. En 1896 Europa decide, eh, eh, mm, decide uniformizar la educación. Aparece un término que todos ahora nos suena mucho, que es el crédito ECTS. Aparece el plan Bolonia, que es un plan, pero ocurre por todo el mundo. Ocurre por todo el mundo. Se trata digamos, de estandarizar, no ya a través de disciplinas, sino a través de mecanismos mucho más pequeños, mucho más organizados, mucho más diseñados. ¿eh? Todo el sistema educativo, desde la primaria hasta el sistema terciario y hasta el sistema, incluso el sistema doctoral, a través de todo un aparato para el cual se va a crear toda una superestructura de agencias de evaluación, de agencias de calidad, de agencias de acreditación, cuya función es vigilar que todos los sistemas educativos entren en una dinámica que va a ser, por una parte, la uniformización, ¿no? Es decir, todos los sistemas se van a parecer, y por otra parte, la competencia de unos sistemas con otros. Las universidades entran, hablo de las universidades, pero a partir de 2010, también los centros educativos primarios y secundarios, a través del sistema PISA, van a entrar en un sistema de competencia. ¿eh? El gobierno chino que se adelantó mucho a este sistema, crea el ranking de Shanghái, que empieza a hacer un ranking de todas las universidades, y un poco después se hace el mismo sistema, el sistema PISA para la secundaria y la primaria. Este sistema hace que los sistemas educativos, los centros educativos, los títulos, las titulaciones, las universidades, los centros, los estados empiecen a competir unos con otros, por situarse un poco más arriba en el sistema de rankings. ¿Qué son estos rankings? Bueno, pues son ordenamientos que se hacen a través de indicadores que se han creado por parte de ciertos expertos que, digamos, tratan de medir la calidad y la excelencia del sistema educativo. Tratan de medir. Claro, lo que hacen, ¿qué es lo que ocurre? ¿Mm? Lo que ocurre es el proceso de adaptación inversa. El problema de la adaptación inversa es, imaginen que estamos, los que tenemos mi edad, ya sabemos que tenemos que estar, pasamos la mitad del tiempo en las esperas del sistema sanitario. Bueno, pues imaginen cada vez que tenemos que hacernos un análisis, ¿eh? O tenemos que medirnos la tensión o tenemos que medirnos la temperatura, en vez de ponernos el termómetro, nos damos una ducha fría y luego nos ponemos el termómetro. Para que así, o antes de medirnos la tensión o el colesterol, pues estamos 2 semanas a dieta sin tomar azúcar, sin tomar grasas. Bueno, esto es adaptación inversa. Es para salir bien en los rankings, lo que hago es organizar eh, mi estructura, organizar mi educación, no para la excelencia, sino para subir en el ranking. Y esto es lo que empieza a ocurrir de forma, eh, de una manera, al principio no se notaba, al principio solo lo hacían las universidades chinas, ¿eh? Al cabo, hacia el 2010 lo hacen todas las universidades y en el 2024 lo hacen todos los centros, lo hacen la educación primaria, lo hacen de tal manera que recuerdo, mi mujer antes de jubilarse trabajaba en un centro de La Paloma de Madrid y estaban ya agobiada la dirección, que además una dirección cada vez más autoritaria, impuesta desde arriba por cómo que van a llegar ya el examen de PISA y hay que preparar a los alumnos, y entonces de pronto se veía a toda la educación primaria orientando a los alumnos, no ya ni siquiera para la enseñanza, sino para preparar el examen de que iban a venir los inspectores de PISA. Bueno, esto es lo que termina ocurriendo. A esto es lo que Wendy Brown ha llamado el nihilismo, la desorganización, el desorden final de todo lo que era, todos los ideales de pensar el sistema educativo
como un sistema ciudadano democrático de formación de formación de personas que puedan servir a la sociedad. Entramos en una carrera, entramos en una competencia que sorprendentemente hace que prácticamente no haya ninguna diferencia entre estudiar en Granada, estudiar en Madrid, estudiar en el MIT o estudiar. Puede haber alguna cuestión de que sean más duros los exámenes, pero prácticamente todo este sistema de competencias, de organización, en fin, todas estas cosas que no sabemos muy bien quienes estamos dentro del sistema educativo, son uniformes a lo largo de toda a lo largo de todo el planeta. Esto está produciendo, digamos, una descomposición, un desorden, ¿eh? Eh, en el eh, que, por otra parte, crea eh, algo que todavía no se ha notado, pero en otro libro que se llama Educafakes ha detectado muy bien. Bueno, también el libro de Educación Universal es lo que se llama educación en la sombra. ¿Saben ustedes que en la India, en China, que son los estados que se lo han tomado más en serio esta de competencia del sistema educativo, en toda esta competitividad para entrar en los mejores centros de secundaria, en los mejores centros de universidad, ¿m? Hay unos exámenes cada vez más duros en los que se mide, digamos, el rendimiento para el cual que va a calificar, que va, digamos, a definir la entrada de los alumnos. Bueno, como esto cada vez es más complicado, hay menos plazas para muchos alumnos que quieren tomar el último tren del sistema educativo. ¿eh? Pues aparece lo que se llama educación en la sombra, que son toda una serie de academias que terminan siendo paralelas, que terminan en Hong Kong. Es un dato que aparece en el libro de Educación Universal. Uno de los líderes de una de las academias, uno de los profesores, es fichado por otra academia con 3.000 millones de dólares, como si fuera un futbolista. ¿No? Estas academias terminan movilizando mucha más cantidad de recursos en la India y en China que casi prácticamente que el sistema educativo. La competitividad ha transformado las propias familias. Las familias comienzan desde, desde el momento en el que se plantean tener un hijo, ¿eh? Las dos preocupaciones son el piso y la educación de los hijos. ¿Eh? Se empieza a ahorrar para poder tener una habitación más y para poder pagar el sistema educativo. En Estados Unidos esto es una lacra social, en la India y en China está pasando lo mismo ya. Es decir, los costos de la educación en un sistema ultracompetitivo cada vez son mayores. ¿Qué ocurre? Pues ocurren dos cosas, que por esto hablo de nihilismo y hablo de desorden. ¿Mm? Eh, la competitividad va a hacer que desde niños quien entra en el sistema educativo no va a entrar para formarse en una profesión, sino para acumular acreditaciones, para acumular títulos, para acumular capital, capital cultural, capital social. ¿Mm? Lo que es una biografía, lo que tendría que ser una biografía, lo que tendría que ser un proyecto de vida, se ha convertido en un currículum. ¿Mm? Hoy, cuando hablo con la gente joven, la obsesión que tienen son cuántos másteres tengo, qué es lo en qué centros lo he hecho, es decir, su vida, y no solo una vez que acaba la formación primaria, entran en las formaciones en las empresas, entran en los másteres profesionales, etcétera, la vida se va convirtiendo en una escalera de acreditaciones, en una escalera donde lo último que se tiene en cuenta ya es qué era lo que uno trataba de hacer, sino cómo uno va configurando su currículum para entrar en el mercado. Para entrar, no importa ya la especialidad que tiene, sino qué posibilidades hay de entrar en el mercado, porque está el sistema económico deslocalizado, el sistema económico, la propia nebulosa del sistema económico, que ni siquiera la especialización sirve para mucho. Es mucho más importante el tener acumulación de créditos que cuál es la especialidad que uno ha hecho. ¿Mm? Y entonces ahí ya se ha entrado en una
en una dinámica completamente loca en la que no hay trabajo de calidad para todos. Sí va a haber trabajo para todos, cada vez mayor, pero cada vez trabajo más precario, cada vez trabajo menos especializado, pero los trabajos especializados, los trabajos, digamos, de alta gama, eh, van a ser cada vez más escasos y lo que se van a dar para quienes logren estar en esos elegidos. El sistema educativo que desde el humanismo fue concebido como un sistema de igualación social, como un sistema de justicia epistémica, como un sistema de repartir la cultura que la sociedad ha creado, repartirla para todos, se va a convertir cada vez más en un sistema de brecha, en un sistema de escalada, en un sistema de desclase, en un sistema de aplastar a los de al lado para subir y conseguir, digamos, una titulación un poco mayor. Eh, esto eh, es lo que Wendy Brown ha llamado el desorden educativo, que a su vez tiene mucho que ver ya con nuevas maneras de plantear, de limpiar el sistema educativo de toda resistencia. Se plantea lo que llamamos guerra cultural, lo que llamamos guerras culturales, que es, digamos, hacer entrar en todo el sistema educativo una especie de limpieza ideológica, de tal manera que cualquier otra concepción que no sea la educación de la competitividad, la educación del ascenso, de la educación de la acumulación de capital cultural, debe ser expulsado, debe ser rigurosamente limitado, y con ello también todo lo que tenga que ver con una concepción crítica de la educación, que en el sistema liberal, los liberales, por muy conservadores que fueran, mandaban a sus hijos a las universidades, la élite norteamericana mandaba a sus hijos pues a Smith College, a los grandes colleges muy exquisitos, ya sabían que iban a aprender, iban a tener sus primeras relaciones sexuales, que iban a fumar marihuana, que se iban a hacer marxistas, les importaba poco porque sabían que eso era parte de la educación, que luego ya la empresa educará al chico o a la chica. Pero es importante que vean cómo hay otras formas de vida. Esto empieza a desaparecer en el siglo XXI, empieza a limpiarse el sistema de todo lo que es una configuración crítica o una resistencia crítica a las concepciones dominantes. Y pasemos ya al último punto, lo que John Dewey escribe Educación y Democracia, lo escribe Democracia y Educación en 1916, casi por la misma época que la conferencia de Max Weber, y lo escribe porque ya estaba entonces empezando a diseñarse el doble sistema. Había aparecido un programa estatal en Estados Unidos que se llamaba Concebir la educación como instrucción, ante lo cual Dewey dice, no, la educación no puede concebirse como instrucción, debe concebirse como experiencia, debe concebirse como educación de la sensibilidad con el mundo, debe concebirse como una experimentación continua, como una creatividad continua, porque decía Dewey que democracia y educación nacen juntos con el mismo proyecto. La, la democracia hay que entenderla como un sistema continuo de aprender, de experiencia, de aprender de los propios fallos, de aprender de los fracasos, de aprender de los daños, de aprender de lo que no queremos volver. Y la educación hay que entenderla del mismo modo, como una experimentación continua, como experiencia, decía Dewey, es concebir lo que nos pasa como un relato. Experiencia no es simplemente no es el que nos ocurran cosas, sino el hecho de que somos capaces de entender lo que nos ha ocurrido y aprender de ello. Eso es lo que llamaba Dewey experiencia. Y plantea la educación como el modelo de educación debe orientarse a la creación de seres capaces de crear relatos de la propia vida. Por supuesto, esto no es, planteaba Dewey, no es incompatible con la educación más técnica. Él tiene una lógica, él era un gran admirador de las ciencias y era un gran racionalista, y él decía esto
puede ser, la educación matemática puede ser también concebida como experiencia, la educación científica y la física, la química puede entenderse también como una creación de relato en la cual nos planteamos no solo lo que ocurre en el laboratorio, sino para qué estamos investigando, por qué, para quién, qué es lo que estamos haciendo y crear, digamos, una sabiduría a partir de toda esta trayectoria de la... em, Bueno, este era el plan de Dewey, un plan que, eh, que en aquellos momentos rápidamente tuvo muchísima influencia en todo lo que fue movimientos renovadores. Y con esto querría terminar porque se nos han olvidado toda una serie de- de ideales que nacieron eh, parte en el siglo XIX, ya contemporáneos de Dewey, parte ya en el siglo XX, que tienen que ver con algunas educadoras como Montessori, eh, o educadores como Freinet, como Makarenko en la Unión Soviética, educadores como la escuela de Barbiana, donde se van a enfrentar, digamos, dos maneras de entender la educación. Y con esto querría terminar porque ya llevo una hora hablando. La educación entendida como educación para los mejores, que va a ser el modelo de la escuela nueva. Mucha de la escuela, de las grandes reformas educativas del siglo XX, incluida en España las grandes reformas educativas de lo que fue la escuela nueva, ¿eh? Van a ser una educación para los mejores, una educación elitista frente a lo que van lo que van a tratar de convencer todos los reformadores como Freire, Freinet, Makarenko, todos estos de los que estoy hablando. Educar para los últimos de la clase, educar para los que no tienen oportunidades, orientar el sistema educativo como un sistema para los de abajo, como un sistema en el que quienes entran en el sistema educativo sean capaces de autoafirmarse, sean capaces de empoderarse, sean capaces de crear un relato de la propia vida. ¿Mm? Todos estos grandes reformadores educativos fueron reformadores, su experiencia la hicieron en los peores lugares, en la escuela de Barriana, perdida en las montañas, en la escuela de delincuentes que hizo Makarenko, en las escuelas también perdidas de barrios que hizo Celestín Freinet, etcétera. Bueno, fue una concepción de la educación que se ha olvidado completamente, que muy poca gente es capaz de entender en esta locura del sistema del nihilismo, de la competencia por la excelencia, de la competencia por la eminencia, que es pensar el acto educativo, pensar la clase no para enseñar, sino para aprender. Enseñar aprendiendo y aprender enseñando. Es decir, concebir no solo que la educación debe ser cooperativa, colaborativa, que esto lo hacen todas las escuelas más elitistas del mundo, sino que la cooperación debe ser también con el propio profesorado, aprender de los alumnos, aprender de las propias experiencias nunca dichas, aprender de toda esa sabiduría con la cual entran los niños cuando entran en el sistema educativo y que se olvida y que los profesores no saben nada de ellos. No sabemos nada no sabemos qué ocurre, qué ha ocurrido, qué ha cenado o qué ha desayunado ese niño, si se han peleado sus padres, si su madre tiene trabajo, si está soltera y la van a desahuciar. Eso no se sabe. Igual que en el sistema sanitario el médico nunca nos pregunta por qué es lo que nos está pasando, tampoco en el sistema educativo sabemos todo eso que el niño sabe cuando entra en el sistema educativo. Y ese conocimiento es el conocimiento que debemos preservar, que debemos resistir, que debemos... No se trata ya de una discusión ideológica entre derechas e izquierdas, sino una discusión epistémica de qué queremos saber en el acto educativo, en el acto de la clase que sea bidireccional y qué compartimos, qué experiencias compartimos. Podemos estar compartiendo nuestro conocimiento de una disciplina, pero también los alumnos deben estar compartiendo sus propias dudas, sus propios problemas, sus propios intereses y necesidades. Educar para los últimos de la clase. ¿Eh? Volver a recuperar todo lo que fue los grandes ideales de la enseñanza como forma de resistir el nihilismo.
frente a la escuela de la competencia, recuperar la escuela de la incompetencia, la escuela de los incompetentes, recuperar la vocación, recuperar la idea de ser maestro como profesión. ¿Mm? Yo recuerdo, aprendí esto, mis padres fueron maestros, toda mi familia lo ha sido, maestros de primaria, y yo llevo en la educación casi 50 años. Cuando acabe de ser emérito, llevaré más de 50 años, y creo que esta idea que siempre me mamé en clase de la preocupación por los niños, mi madre me enseñaba en el pueblo donde estábamos, yo le preguntaba a los 4 años por qué vomitaban tanto los niños que entraban en la clase, y me decía mi madre, dice, porque han desayunado una tazón de vino. ¿No? Niños de 3 y 4 años que no tenían otra cosa que tomar y habían desayunado sopas con vino. ¿Eh? Y a media mañana vomitaban. Esta idea de pensar la educación desde este punto de vista, bajar la escala. Por esto planteaba que todo era una cuestión de escala, la escala de arriba o la escala de abajo, ¿m? La altura de los ojos. ¿M? Algo que mm, aprendí de toda mi familia y de mis amigos y amigas que estaban en la enseñanza primaria. Cuando entraban en clase, lo primero que había que ponerse era en cuclillas para ver qué era lo que veían los niños cuando entraban en el aula, y a partir de ahí diseñar la estructura del aula. Bueno, pues esto es algo que deberíamos de pensar como quienes nos ocupamos de la educación, y quienes no se ocupan de la educación, los ciudadanos, es algo que tienen que empezar a exigir, que los ojos, la altura eh, por la que se mide el currículum, por la que se mide el rendimiento, no sea la altura de los rankings de Shanghái o de PISA, sino que sea la altura de los ojos, la altura de los últimos de la clase. De hecho, algunos estados están planteando ya en salirse de PISA, salirse del sistema de PISA y lograr una soberanía educativa que estamos perdiendo cada vez mayor. Y esto era lo que quería decirle. Muchas gracias. He extendido más de lo que quería, lo siento. No, se nos ha pasado rápido. Yo no sabía ni qué hora teníamos. Fernando, muchas gracias. Si os parece, podemos abrir un turno de preguntas o de comentarios que queráis formularle a Fernando. No sé si alguien. La primera pregunta es La difícil. es Luego ya, el problema del aula es la primera ya, pregunta. ya está, la primera pregunta. Hola, muchas gracias. Primero, me ha encantado la conferencia. Yo le quería, no sé si voy a ser capaz de transmitir las ideas. Le quería preguntar dos cuestiones. La primera, si el método de la selectividad se espera revisar. O sea, es la manera que nos garantiza, la única fórmula que existe hoy en día que garantiza a una persona que pueda acceder a a los estudios universitarios públicos, o se espera en un futuro que haya otras alternativas para dar acceso a personas que tengan la opción de estudiar en las universidades públicas. Y lo segundo es las oposiciones. O sea, por ejemplo, maestros, maestras que para acceder a estos puestos de trabajos públicos necesitan aprobar un examen de oposiciones. ¿Para quién esta fórmula es la que garantiza que una persona sea la responsable de la educación de nuestros jóvenes? Son buenas preguntas. Ni idea. Si tuviera que hacer futurología, bueno, el problema no es la BAU, el problema no es el acceso a la universidad, que yo creo que tarde o pronto se va, digamos, a diluir la forma de acceso, porque la idea es que prácticamente en los países desarrollados todo el mundo acceda a educación terciaria de una forma u otra. Por tanto, el sistema educativo, eh, digamos, el acceso a ese sistema no va a ser tan problemático. Lo que va a ocurrir es lo contrario, y es que se está diseñando cada vez no tanto para un examen, sino para unos indicadores.
¿eh? Esto que hablaba yo de la escuela, que se plantea cada vez más la educación para el examen de PISA, ¿eh? O la educación en el bachillerato para pasar para pasar, digamos, el trámite del examen de entrada en la universidad, cada vez se irá haciendo más, no tanto para ese examen, cuanto para cuál es el lugar del centro en la escala de rankings en tu ciudad, en tu país o mundialmente. Esto hace que por una parte mm, vaya a desaparecer estos controles, digamos, generales y vayan a aparecer controles mucho más duros que van a ser, digamos, los procesos estos de estratificación y procesos de ordenamiento de la educación para aparecer en los rankings, ¿no? A base de expulsar a la gente que no cumple, es decir, expulsar de los sistemas a quienes no cumplan ciertos niveles de rendimiento, etcétera, y ir hacia sistemas cada vez más duales, educación para ricos y educación para pobres, educación para listos y educación para tontos. Esta es mi visión del horizonte pesimista. Yo no me preocuparía mucho por el EBAU, porque yo creo que tarde o pronto va a desaparecer o se va a hacer. De hecho, se está haciendo cada vez más fácil de aprobar, porque cada vez importa menos, ¿eh? Y respecto al sistema de oposiciones, tiene que ver con cuánto va a ser el peso del sistema público frente al sistema privado de educación. Y ahí, eh, en Madrid tenemos 7 universidades públicas y creo que 24 privadas, eh, 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 24 privadas que ya ocupan un tercio del alumnado y creciendo porque van disminuyendo en el sistema público. El sistema privado en el secundaria ya es más del 60% y en primaria no sé ahora mismo cuál es la tasa. Pues las oposiciones sí, está, si se piensan como un acceso a un trabajo estable, a un sueldo, si se plantean en forma postfordista como un plan de vida para tenerse en funcionario, bueno, se plantean como digamos un control colectivo sobre cuál es el grado de compromiso que tiene una persona con la educación, que sería mi opción, pues sería distinta como plantear las oposiciones, pero, pero no creo que eso vaya a ser el caso, ¿eh? Por ahora está siendo un sistema de trabajo fijo. Esto es lo que hace que a veces en los centros todavía los el viejo profesorado que todavía recuerda otras maneras de educar, ¿eh? Está viendo con mucha preocupación cómo entra gente joven que lo único que está ahí es porque tiene un salario, porque es la única manera, porque no hay trabajo en otras partes. Eso se llama nihilismo y desorden. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre es súper inspirador escucharte. Y quería hacer mi pregunta en torno a una anécdota, si me permites, que me ha sucedido el otro día. En clase le pregunté a mis alumnos que qué les aportaba la universidad, em, y nadie respondió aprender, ni nada parecido. En general, la respuesta era hacer redes, conocer gente, y tener un trabajo. Esas eran, además, los estudios humanísticos. Es casi utópico, ¿no? Pensar que directamente el trabajo va a estar vinculado con los estudios, ¿no? Tal y como estamos. Entonces me preguntaba con lo que decías, yo siento a veces que yo me resisto a pensar que las nuevas generaciones son que están desencantadas, de que están despolitizadas. Yo creo que hay una nueva generación que es compleja y que tenemos que todavía pensar muy, muy bien. Pero es verdad que pensaba hasta qué punto este modelo que defiendes y que yo creo que tenemos que pelear, sobre todo por lo que tiene que ver con el cuidado de la democracia, porque no es casualidad que se devalúe la educación y ascienda a la extrema derecha. Em, sí que cómo comunicamos este modelo hacia las nuevas generaciones en las que han interiorizado de una manera
tan radical eso de que la universidad en este caso, pero me diría que sucede también hacia otros lados, no les aporta nada parecido al aprendizaje, o que el aprendizaje es algo tan secundario que ni siquiera se les pasa por la cabeza o que sus referentes están en otro sitio. Pensaba también a colación de tu referencia de Max Weber, ¿no? Como si no podríamos hablar también de cierto desencanto de la universidad, ¿no? Que él habla del desencantamiento del mundo, ¿no? Como que nos hemos dado cuenta del racionalismo que está detrás de sus estructuras. Y no sé hasta qué punto también precisamente son las nuevas generaciones las que están demasiado que son demasiado conscientes de ese desencantamiento, quizá más que las generaciones que igual vivimos los últimos estorteros de otro modelo posible, ¿no? Que estábamos al borde de Bolonia, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente como una pregunta, reflexión que me venía a colación de esto. Disculpa que me haya extendido un poco y muchísimas gracias. Sí, gracias por la pregunta. A veces se piensa que esto de politizar tiene que ver con si dar en las clases ideología de izquierdas, ideología conservadora. No, no. O sea, no ese es el problema. El problema eh, es mucho más grave en cierta forma. Tiene que ver con cómo concebimos la ciudad, cómo concebimos la democracia y cómo concebimos todo un proyecto de sociedad. Claro, cuando orientamos el sistema educativo como un sistema de ya no hay para todos, este es el problema. Es decir, mientras los conservadores neoliberales decían, bueno, la sociedad, al final el mercado termina resolviendo todos los problemas y los termina resolviendo, solo se quedan excluidos los que, a cuánta gente que no es capaz de, digamos, de entender cómo va el mundo. Esto, digamos, era el último tercio del siglo XX. En el siglo XXI hay una conciencia generalizada que no hay trabajo para todos, no hay sociedad para todos, no hay riqueza para todos y tonto el último. Es el momento del el neoconservadurismo que nace, que tiene que ver menos con ideología política que con internalizar la idea de que ya no hay para todos y que aquí hay que agarrarse a lo que hay y que hay que competir por lo poco que hay. ¿M? Este es este es el problema que termina infectando al sistema educativo cuando el sistema educativo se configura como un sistema de competitividad. ¿M? Por supuesto, es falso, hay para todos. ¿No? Y por esto no solo tenemos el sistema educativo más exitoso del mundo, sino que tenemos la alimentamos a 7.500 millones de personas, ¿eh? Y probablemente podemos alimentar y hacer que tengan una buena vida 10.000 millones de personas en el planeta Tierra y que además se haga de una forma sostenible y que además se haga repartiendo el trabajo y con poco trabajo para todos. Tenemos esa capacidad técnica. Pero la conciencia, y este es el problema de percepción, no es un problema ideológico, político, es que ya no hay para todos, que ya no hay riqueza para todos. ¿Eh? Hay algo terrible, hay algo terrible que está infectando la propia concepción de la sociedad, que está infectando el sistema educativo y sobre todo, y lo peor, que está infectando a las propias conciencias, que ya los niños cuando en sus listas de WhatsApp ya empiezan a difundir esto. Esto es lo más terrible y es, digamos, un fracaso del humanismo en el siglo XXI. Nos plantea, y por esto nos encontramos en un filo de la navaja muy parecido al del 24. ¿Eh? O caemos hacia una sociedad terrible, hacia la Segunda Guerra Mundial, o caemos hacia una conciencia planetaria de que o nos salvamos todos o no nos salva nadie, ¿no? Y de ahí la politización yo no la planteo como una ideología superficial, sino como una concepción humana de para qué estamos haciendo aquí, ¿no? Yo soy profesor también y creo que llevo 35 años de profesor, no 50 como tú. Y yo el problema con el que lidio todos los días y que veo que es un problema que crece extraordinariamente es el problema de la atención. Atención. La atención. Sí. Es decir, yo creo que el problema que tienen hoy los estudiantes es un problema de atención, fundamentalmente la incapacidad de concentrarse en algo.
diría que en nada, ni siquiera en la clase. Creo que este es un tema global que no solo nos afecta a nosotros. Planteo esto porque usted es es un profesor de filosofía de la ciencia y además especialista en la tecnología. Cuando ha dicho que estamos ante un cambio civilizatorio, estoy muy de acuerdo. Y me parece que el eje del cambio civilizatorio tiene que ver con la tecnología. Es un tema que no ha tocado hoy aquí, yo creo que directamente, y por eso se lo planteo. Yo creo que los cambios del sistema educativo, realmente, bien por sus efectos, como he dicho, la falta de atención, que yo creo que forma parte, que yo llamo la civilización del entretenimiento, y llamo de entretenimiento en el doble sentido de la palabra, de la dispersión de la atención y de estar continuamente entretenido, está llevando a una lesión directamente fuerte para las personas que tienen, para los pobres, por la dialéctica que usted ha planteado. ¿Y por qué los pobres? Que los ricos son conscientes justamente de los problemas de la atención que está devorando la capacidad incluso de pensamiento. Los nuevos ricos son aquellos que tendrán y que mantendrán esas capacidades del humanismo, del humanismo en el sentido de ser humanos, personas que son capaces de pensar y de razonar. Cuando uno pierde la atención, está perdiendo la capacidad de pensar y razonar como efecto de los artilugios electrónicos que tenemos, ¿no? De todo el sistema de redes sociales. Yo creo que las palabras importantes son aprendizaje, no las voy a decir en inglés, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, con robots que hacen esos procesos por sí mismos y que mandan el mensaje a las personas que se están educando, que no necesitan siquiera la memoria, porque tienen una auxiliar que se la suministra. O lo que viene ahora inmediatamente, lo que ya tenemos en las aulas, una inteligencia que yo digo artificial, pero que parece natural y real para ellos y que sustituye sus capacidades de pensamiento y razonamiento. Esa es la amenaza que yo siento hoy en las aulas universitarias. No digo en las escuelas. En las escuelas simplemente lo que yo veo en mi entorno es incapacidad de tener a los estudiantes simplemente centrados en alguna actividad educativa justamente por efecto. Mi pregunta, yo sé que usted podría disertar porque Sí, por eso quiero su posición, porque es un especialista justamente en filosofía de la tecnología. sí, El cambio civilizatorio yo creo que está ahí, en esa tensión. sí, Producirá nuevas desigualdades. sí. Sí, no, muchas gracias. No he hablado de tecnología conscientemente. La atención es el petróleo del siglo XXI. O sea, todos los sistemas, la cantidad de atención es la mayor fuente de plusvalía ahora en el mundo. O sea, todas las grandes empresas, las primeras digamos, en los mercados, son todas empresas que viven de la atención, ¿no? Google, eh, etcétera. Y el sistema educativo compite por la atención con estas empresas que digamos que, porque la atención, a diferencia del trabajo en la fábrica, que se podía tener, obligaba el tiempo de trabajo y el cuerpo, la atención es la mente, se concentra en una tarea y ese tiempo se hace productivo. Y para eso hay toda una tecnología muy importante para fijar la atención de ese tiempo. El sistema educativo efectivamente tiene que competir por la atención, un sistema consciente humanista tiene que competir por la atención con estos sistemas. Yo en las clases nunca he prohibido ni móviles ni ordenadores, pero salgo con conciencia de fracaso si no he logrado que dejen los móviles si yo no lo he logrado, el problema es mío, no es de Microsoft o de Google. ¿Mm? Soy incapaz de hacerlo. Yo creo que tenemos que desarrollar sistemas para que
digamos, no de entretenimiento, que no es convertir al profesorado en un club o al revés, o amenazarlo de tal modo que si no me atiendes te voy a suspender. No, al contrario, hacer que el tiempo de educación sea un tiempo de atención porque los alumnos, las alumnas ven que ese tiempo es un tiempo propio, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar todas unas nuevas formas pedagógicas de tal manera que sea un tiempo de emoción, sea un tiempo de intensidad vital en el tiempo del aula. Va a ser la manera de vencer a Google, la manera de vencer a Microsoft, ¿eh? Eh, eh, o a Facebook o a Meta o a todas estas. Y para eso podemos utilizar tecnologías que están muy inventadas. ¿No? La palabra es una tecnología que compite muy bien con... eh, mm, si ahora se le pregunta a ChatGPT 4, ¿no? ¿Cuál es el nombre? eh, mm, Vamos a ver, ¿cómo era la pregunta? Digamos, eh, Marina le pregunta a ChatGPT 4 ¿cuál es el nombre de la hija de la madre de Marina? Bueno, GPT-4 no sabe responderlo, porque no entiende, ¿eh? No entiende. ¿Eh? Los grandes modelos lingüísticos, el viernes vamos a hablar de esto en el Escorial, un super simposium que inaugura ahí mucha gente de la élite, entre ellos el embajador chino. Vamos a hablar de estas cosas. La inteligencia artificial es un tigre de papel muy importante para muchas cosas, pero todo esto que se está vendiendo en la educación es un tigre de papel. No sirve nada más que para copiar trabajos de secundaria. Sirve para muchísimas cosas, militares, técnicas, ingenieriles, de sanidad, etcétera, pero yo creo que tenemos saberes que empiezan con el libro, que empiezan con la retórica, que empiezan con las capacidades de afectividad y que tenemos los humanos y que no van a tener nunca las máquinas y que los profesores tenemos que desarrollar y que podemos competir en condiciones de ventaja frente a todos estos aparatos que son formas de ocupar el tiempo, ¿no? Esta es mi esperanza y mi convicción. Y podríamos, no voy a dar una conferencia ahora porque los grandes modelos lingüísticos, los transformers, son menos de lo que parece, pero podría hacerlo, ¿no? Creo que la palabra sigue siendo la fuerza que tenemos los humanos, una fuerza que todavía no va a ser desposeída por las máquinas. No he usado el PowerPoint, justamente me he quitado el PowerPoint, porque creo que hay que desintoxicarse de... Vale, muchas gracias y felicidades por la conferencia que nos acabas de brindar. Bueno, lo que yo voy a comentar es solo una cuestión que me surgía a partir de una pregunta, una intervención anterior. Mm, Me voy a referir a la universidad, que parece que sea el núcleo fundamental de la competitividad en estos momentos, pero una competitividad además que la está sufriendo mucha gente. Se decía que cuando les preguntas a los niños que están en un aula eh, por qué están allí, ninguno dice que ha ido a aprender. Y yo enseguida me he preguntado, ¿y el profesor a qué ha ido? ¿Por qué me preguntaba eso? Pues porque el profesor sí ha ido a enseñar, pero es a enseñarse a sí mismo. Lo que ven los niños es el profesor que tienen delante, cuya única preocupación es que tiene que subir el ranking de publicaciones a revistas que estén en los índices de no sé cuánto y que no lo va a leer nadie en su vida.
a hacer todas las peripecias que tenga que hacer para poder hacer méritos que son los que le van a validar para su carrera. Y yo entiendo que, bueno, que todos serán algo competentes. Alguna competencia tendrán real, además de hacer competencia con los colegas. Y si es así, ¿por qué no hay resistencia? Yo me he cansado de decirle a toda la gente que se ve angustiada al borde del suicidio ya por tener que hacer cada vez más artículos para competir con el de al lado, que estamos en un mundo, como muy bien señalabas, globalizado, intercomunicado, donde nos vamos todos de excursión de aquí para allá a estudiar en todos los sitios. No sería tan difícil crear resistencia, a no ser que los humanos nos estemos volviendo muy incapaces. La resistencia, creo yo, que es un valor que está totalmente desaprovechado. Claro. Sí. Nada, A- solo Amén. esto. Sí. No, tendríamos que concebirlo al revés. Entrar en el aula como el maestro ignorante. No preguntar más que aquellas cosas que no sabemos, que el profesor no sabe y que tiene que investigar con los alumnos. ¿Eh? Pero esto, o sea, el publish or die, toda esta locura de publicar que está llevando a, bueno, el rector de la universidad de mi pueblo, de Salamanca, que es donde habito ahora, voy y vuelvo a Madrid, es un caso de qué ocurre del tipo de enfermedades que están ocurriendo, ¿no? De convertirse en máquinas de rankings y en máquinas de citas. No, no puede ser, esto hay que pararlo, esto es un desorden, esto no, esto es una catástrofe. O sea, esto es como el consumo del petróleo, que el consumo pero o paramos esta locura o lo van a pagar nuestros hijos. El problema no es la universidad. Yo hago mucha antropología, le pido a mi hijo y a mi nuera que me enseñen lo que son los WhatsApp, las listas de WhatsApp de los padres de alumnos, y el problema está ahí ya. Es decir, no hay cosa tan terrible que ponga los pelos de punta que qué ocurre con el WhatsApp que llega de los padres de alumnos, porque ahí está la competitividad inmersa. Ya están peleando unos con otros y peleando por el centro. No, no, ya no es la universidad, es la primaria. ¿No? Y son los padres los que han entrado ya en esa carrera. ¿No? Esto, en algún momento hay que ser consciente de que esto es un tren sin conductor. ¿No? Bueno, muchas gracias por tus palabras bueno, darte las gracias sobre todo porque ha sido un aprendizaje muy valioso y solamente quería hacerte una pregunta muy corta para saber tu reflexión y es si crees que realmente en este momento en el que vemos como la tecnología pues nos supera, nos sustituye en muchos puestos de trabajo, ese pensamiento tan nihilista como decías, ¿crees que a lo mejor es una oportunidad o una crisis que permitirá poner en auge de nuevo ese valor humanista o de profesiones que a lo mejor pongan en valor cosas que ya se estaban olvidando o ya se ahora mismo pues tal vez están en la sombra completamente y de nuevo pues vuelva a resurgir ese valor humanista? Menos mal que haces preguntas tontas. Cuando lleguen las listas, no sé. Sí, claro, este es el filo de la navaja sobre el que vamos. O sea, tenemos una tecnología que nos puede permitir alimentar y hacer la vida agradable a 10.000 millones de personas trabajando mucho menos. ¿No? Ya tenemos estas capacidades. ¿No? No hay más que desarrollarlas. Sin embargo, lo que estamos produciendo es una sociedad absolutamente desigual, ¿no? En las que hay una locura de riqueza pornográfica ya últimamente y el resto de todo el mundo sin esperanza, cuando tenemos las capacidades para plantear una vida con muchas menos horas de trabajo y dedicadas a otras cosas. Vamos a ver, que no es el abandono del trabajo, sino que es pensar
pensar, claro, pensar el trabajo, hay que encontrar la diferencia que hay entre labor y trabajo, ¿vale? Habría que reivindicarla, esa diferencia entre cosas de transformar el mundo de manera creativa o tiempo de trabajo dedicado al salario. Bueno, yo creo que tenemos ahora mismo las oportunidades para un mundo con menos tiempo dedicado al salario y mucho más tiempo dedicado a la transformación del mundo. Esto es algo que hay que enseñar a los niños en la primaria, que tienen que educarse para aprender a hacer eso. Pero hay que enseñárselo ya. Muchas gracias. Vale. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que la expectativa era ilusionante y ha sido una resolución muy interesante tu charla. Sin embargo, he estado gran parte de la conferencia pensando si tirarme por la ventana, aunque es un primer piso, no me iba a hacer mucho daño, pero o directamente abandonar mi vida, irme a una ermita no sé, a la sierra norte de Sevilla y vivir de los tomates. Em, Digo esto porque el ánimo que hay en la intervención también de la audiencia es un ánimo muy pesimista, ¿no? Ese nihilismo lleva creo, a la idea de que no existe un pulmón o un ánimo en la universidad que ya es resistente, por supuesto, porque si estamos aquí, esto ya es resistencia, y por supuesto que hay profesorado, y en primaria, en secundaria, hay gente que se remueve, que mueve y que promueve y que transforma y que intenta buscar horizontes nuevos de educación y transformar o iluminar su parte del mundo, ¿no? Estaba esperando también mi pregunta iba a ser ¿qué podemos hacer? Porque, claro, ha realizado un diagnóstico muy interesante, además con una geopolítica que justifica qué educación tenemos hoy, que yo no conocía y que te agradezco profundamente y de hecho he tomado mucha nota. Em, Mi pregunta iba a ser, bueno, vale, el diagnóstico es ese, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Porque a mí me quedan todavía 25 años de vida laboral si sigo vivo y quiero ver qué podemos hacer ante eso, ¿no? Y ahora al final, gracias a esta pregunta corta, vemos que efectivamente podemos hacer algo, ¿no? Podemos crear algo. Em, no me resisto a volver a preguntarlo, o sea, a preguntar, bueno, desde tu perspectiva y tu experiencia, estoy seguro de que tú sí te has situado y te has posicionado como profesor resistente, seguramente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los que aún tenemos algo de hálito y de ánimo para seguir trabajando. Yo creo que se puede hacer mucho. O sea, este sentimiento de que no se puede hacer nada, eh, Jorge Rickman tenía un poema que decía, cuando entro en una sala y alguien dice no se puede hacer nada, sé que hay que hacer mucho. O sea, que hay mucho por hacer. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que tienen muchísima importancia. Las cosas que hacemos en un aula, si están bien hechas, nunca la van a olvidar. Es aquello que va a transformar de manera irreversible en las vidas de las niñas y los niños o las jóvenes y los jóvenes que tenemos en el aula. Pensar el acto educativo como un acto irreversible, que lo que hagamos va a tener consecuencias, porque esa persona ya no va a ser igual después de esa hora de clase, después de ese curso, ¿eh? Y pensarnos con una responsabilidad de ese tipo que es una responsabilidad que a mí me parece que por una parte es una carga enorme, pero por otra parte da mucha felicidad. Es decir, el pensar que, que mucha gente va a decir, claro, claro, las cosas que aprendí allí nunca las voy a olvidar. Y no tanto las que aprendí en un sentido de competencias, sino eso que solo se aprende en la práctica, que solo se aprende en la interacción, que solo se aprende por la vía no explícita, sino por estas maneras de concebir el acto educativo. Y claro que podemos hacerlo. Y es mucha la gente. Si por algo hay tanta competencia por tanta guerra cultural es porque el sistema educativo es el gran sistema no solo reproductivo de la sociedad, sino también el gran sistema resistente. Es decir, si ahora lo medimos, es decir,
podemos decir, es que yo veo muchos compañeros, mira también a los otros y verás qué cantidad de gente es muy consciente de lo que tiene entre manos, tanto en la universidad como en los otros niveles. Yo la verdad que admiro muchísimo a la gente que está en secundaria, en los barrios con adolescentes o en primaria. La admiro muchísimo porque es gente que está, digamos, con los pies en el barro, ¿no? Y las manos en el barro. Y en la universidad, claro, tenemos mejor escogidos, pero también es verdad que vienen con más desilusionados. Pero yo creo que hay muchísimas cosas. Este sentido de que cada clase que hagas, cada clase en la que estás, cada tiempo de clase es un tiempo irreversible. Es un tiempo que no va a volver. Y es un tiempo que es una responsabilidad tuya el que el alumnado salga de allí transformado. Y eso me parece que esa es la manera de pensar la resistencia, no pensarlo de otras maneras, digamos, más superficiales. ¿No? Fernando, yo tenía otra pregunta. No sé muy bien de quién era esta cita, pero yo creo que era de Barthes, hablando de Weber, que decía que algo así como somos científicos por falta de sutileza. Y a mí me gustó siempre mucho esto, pero nunca la entendí muy bien. No entendía Sí. muy bien a qué se refería con esto de la sutileza, dónde estaba. Entonces es un esfuerzo como de presentarnos como una genealogía de lo que denominamos como capitalismo académico, pero estamos como muy preocupados de la madraza por estudiar otras genealogías de la educación, también en el ámbito universitario, que entronquen con, bueno, con las universidades populares, con el principio de la extensión universitaria, ilustrada al final del siglo XIX, con sus problemáticas también. Es decir, con un contexto en el que yo creo que la sutileza estaba muy presente. Y por sutileza quiero también como poner o discutir el valor como del arte o de la cultura, ¿no? Las políticas culturales que se puedan dar empleando, yo creo que las resistencias que creo que se dan, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de lo artístico, ¿no? Hablábamos hace unos meses con Gabriel Pérez Barreiro de que contemplar un cuadro era un tiempo de resistencia, ¿no? El momento de concentración que te permite contemplar un cuadro, por ejemplo, ya es un ámbito como un paréntesis, ¿no? En el tiempo de consumo, ¿no? Es una experiencia casi única, ¿no? En que te abandonas precisamente eso, como a la atención, ¿no? Y mi pregunta era por la sutileza, o sea, ¿dónde poner la sutileza hoy en día? Y hay que llevarla del ámbito artístico, que no se da en toda la educación artística, solo en quienes tienen más sensibilidad con respecto a esto. Hay que llevarlo a todas las ciencias y a todas las humanidades. Lo que tú llamas sutileza, que tiene que ver con justamente el crear un tiempo especial, el crear un tiempo de interacción con aquello que estamos haciendo y que puede ser muy bien con las matemáticas, puede ser muy bien con la física, puede ser con la música, puede ser con la pintura y puede ser con la literatura, que tiene que ver con el paso del conocimiento a la sabiduría, que es pensar por qué estoy haciendo esto, cuál es mi lugar, cómo me ubico yo en esto que estoy haciendo, por qué esta ecuación me está interpelando o este cuadro me está interpelando. Hacer preguntas profundas. Los grandes científicos de principios de siglo lo decían, si lo importante es qué preguntas estás haciéndole al mundo. Y esto, lo que tú llamas sutileza, lo llamaría Schiller sensibilidad. Sería esta capacidad de experimentar, esta capacidad de interactuar con los matices, interactuar con aquello que nadie ve, ¿no? Esta capacidad de hacer preguntas que nadie hace. Esto me parece que las modos y efectivamente tiene mucho que ver con la educación estética, pero la gente que está también en el ámbito del arte tenía que entender estética también en el sentido de sensibilidad, porque a veces lo entiende como historia del arte y termina explicando pues fechas y cuadros y nombres y no estas otras cosas, ¿no? Es decir, que también, eso también infecta. Weber planteaba esas cosas porque el espíritu, falta de sutileza, había infectado a las humanidades y a las ciencias sociales. ¿Mm? Él no planteaba que las más humanidades, no planteaba, nos hemos adocenado nosotros también. Es lo que explica en esa conferencia. Y tienes razón. Mm. Buenas noches ya. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia.
de algún modo representa una oportunidad analgésica en el mundo de la docencia, pues contar con refugios como este, como ya han mencionado algunos de los interlocutores. Y en la línea de la resistencia, me acordaba de una frase, no recuerdo de quién era, que decía algo así como que la antesala de toda revolución es una buena conversación. Y ojalá conversaciones como esta o debates como estos abiertos, pues animen a esa resistencia. Luego, en el hilo de la sensibilidad o de la sutileza, y de los modos de hacer que tengan que ver con la palabra, quizá un poco porque vengo del mundo bueno, del mundo, de la doctrina, casi diría, tecnocrática de la ciencia. Venía esta tarde a dar una clase de bioquímica en la Facultad de Ciencias. La clase siempre comienza las clases con dos cosas. La primera, buenas tardes, si es por la tarde, ¿cómo estáis? ¿Qué tal está hoy? ¿Alguien tiene alguna cosa que comentar? Cuando, cuando empiezas diciendo eso el primer día de clase, te miran como algo raro, ¿no? Como tiene que haber truco, ¿no? Detrás de esto. Y que implica un poco lo que también se había comentado de alguna manera por aquí. El profesor y la profesora tiene un poco que desnudarse, tiene que mostrarse en el lado humano, ¿no? Y bajarse del escenario, diría yo. En fin, empiezo por ahí, pero poco a poco, ya a esta altura de curso, hay ya quien va respondiendo. Ay, hoy cansado, hoy bien, hoy es lunes. Bueno, en fin. La segunda cosa, estas son cosas que se tardan pocos minutos antes de hablar de bioquímica y de reacciones metabólicas y de molecularidad y de cosas que son un poco diabólicas, ¿no? En el sentido del humanismo es leer un poema. Hoy toco de Emily Dickinson, probablemente mañana tengo uno de Benedetti por ahí ya en mente, en fin, es romper un poco en la línea de hacer una apertura a la experiencia y entiendo que el aula debe de ser un lugar un espacio de palabra, un espacio de palabra y de algún modo, en el hilo de toda la conversación y de toda la conferencia, y luego de las alocuciones de las personas que han intervenido, la vocación y la recuperación de la vocación está ahí, ¿no? Como nodo central, pero precisamente esto de leer poemas en clase de bioquímica, que se tardan 3 minutos, no pasa nada, no vamos a perdernos ningún contenido, digamos, social, lleva a la provocación. Como decía antes, no se trata tampoco de ser clowns, pero la provocación, porque es quizá la antesala de la vocación también, ¿no? De algún modo. Y bueno, ya termino, que me estoy extendiendo. Esto era un poco el plano analgésico que quería compartir con los demás. Em, es verdad que hay días que se hace difícil buscar, buscar esos mecanismos siempre a través de la palabra con los que conectar. Pero la verdad que cuando cierran la puerta del aula ocurre siempre, al final siempre ocurre la magia, ¿no? Sí, y vamos un poco persiguiéndolo. La cuestión tenía que ver en sí la pregunta con ese término, cuando menos hoy día, bueno, controvertido, que es la libertad de cátedra, sobre todo en el sistema universitario, en este ejercicio aplastante de la homogenización continua. em, Igual lo de la libertad de cátedra, y aquí peco a lo mejor un poco de novato o de inocente o de ambas cosas, proviene de un exceso de aprovechamiento de la verdad de esas dos palabras con un ventajismo por parte de muchas personas a lo largo de la historia de la docencia, sobre todo en la universidad, pero probablemente también porque no va acompañada de la ética de cátedra, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente, pues si tenía alguna reflexión al respecto, pues simplemente eso, y muchas gracias de nuevo. Sí. Muchas gracias también por compartir esta experiencia que me parece magnífica y que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo. Y sí, yo estoy muy de acuerdo que no se puede concebir la responsabilidad ética de la educación como una cuestión de mensajes. O sea, esto es como los padres que sueltan rollos éticos a los hijos y luego hacen otra cosa. Lo que pueden aprender los alumnos lo van a aprender no de lo que decimos, sino de lo que hacemos, ¿no? Y de qué capacidad podemos tener de engancharles con justamente el metabolismo. Parece mentira que el metabolismo fue algo que estaba muy detrás de todo el romanticismo alemán.
el concebir la vida como una transformación de materia y de energía, y cómo Goethe y Schiller y tantos otros veían que esta transformación era el origen de la vida y que era donde estamos, el cómo poder llegar a encantar a la gente, a los alumnos, en una tarea compartida, de decir, bueno, vamos a examinar juntos y a conversar y a concebir que un laboratorio y una conversación y una clase no pueden ser cosas distintas, que tiene que ser lo mismo, que tiene que ser un lugar de creación de experiencia, ¿no? Y de terminar aprendiendo todos algo nuevo. ¿Y cómo se hace? Yo, claro, estoy muy de acuerdo con concebir la libertad de cátedra como una libertad de discurso me parece una superficialidad, parece una manera tonta. O sea, el problema es mucho más profundo, que es este de cómo concebir el acto educativo, ¿no? Pero, sí, muy de acuerdo. Nos van a echar. Pues, la última ya. Agradecerte también, Fernando, la capacidad que nos das para haber estado pensando un buen rato, y a quien hace posible esto, a la cátedra, a los organizadores, porque creo que estos espacios realmente son enriquecedores. A mí me gustaría empezar a tener experiencias y a dar clases ahora que estoy viendo, digamos, la educación desde otros parámetros. Yo creo que he perdido mucho tiempo en esta vida dando clases innecesarias y totalmente irrelevantes y reproductoras. Es un desastre. Yo hago un análisis realmente negativo. Sí que me permito un poco pues sentirme contento de lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de esto, ¿no? Gracias. Mi preocupación está un poco en la línea también de lo que están comentando los compañeros, porque actualmente es verdad que la palabra es un elemento de resistencia absoluto, pero yo creo que está perdiendo fuelle con respecto a la imagen, ¿no? Es decir, con respecto a la rapidez. Da la sensación de que el sistema educativo está perdiendo fuerza o capacidad porque, digamos, la opacidad de todos los grandes gestores de las grandes compañías, de los medios de comunicación, etcétera, están tomando una cantidad de fuerza tan invasiva y tan expansiva que parece que esté debilitando todavía esas posibilidades que existen de elaborar experiencias ricas que nos permitan pensar, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esto de la inteligencia artificial y todo esto en realidad pues es un poco llevar los datos y la lógica, los big datos a ponerlos en relación, pero no hay pensamiento. Las máquinas no tienen capacidad de pensar, por supuesto, como he dicho, ¿no? Mi pregunta sería un poco, es decir, ¿dónde podríamos encontrar, dónde ves tú nichos de producción, de resistencia, que permitan un poco, pues, abrir otro tipo de andanadas, sí casi en el sistema educativo que es externo, ¿no? No en el sistema educativo formal, sino que realmente la fuerza que está adquiriendo la educación fuera del sistema educativo, digamos, ya necesite también una resistencia fuerte con respecto a eso, ¿no? Bueno, tenemos muchos medios, uno es este. Otros pueden ser la reutilización de los sistemas étnicos. Los chavales quieren ser influencer en YouTube, vale, pues venga, vamos a hacer YouTube todos juntos que sean más interesantes. Vamos a montar aquí pues no sé, concebir que se puede experimentar con esto. Es decir, hay muchos medios y de hecho la educación en la sombra tiene dos líneas, una la de la competitividad y el mercado y otra es este tipo de aprovechar todo tipo de rendijas del sistema, rendijas del tiempo, el ratito antes, mientras estamos comenzando, antes de explicar la fórmula. O sea, yo creo que o sea, no hay que echarle ni siquiera mucha imaginación, sino que los tenemos a nuestra mano. No lo digo, de verdad que no lo digo. Yo empecé en 1976 empecé, aún siendo becario y empezando la tesis, dando clases de lógica. Y apareció una pintada en Salamanca que ponía la lógica mata.
Y yo dije, ¿qué andamos haciendo mal? Y me ha tocado estar dando lógica, lógica formal, no cuestiones no estaba dando literatura. Y, y he aprendido que hay muchos rincones en los que puedes hacer, incluso de la educación más técnica, puedes hacer una educación sentimental, ¿no? Yo creo que es una cuestión de, de ponerse, digamos, a mirar nosotros también, a atender a los tiempos y espacios y posibilidades que tenemos para reencantar la ciencia, reencantar el arte, reencantar. Y aquí la conversación yo creo que tiene. Sherry Turkle, es una teórica que empezó siendo una teórica del mundo digital muy importante, que trabajó en los años 70 y tenía libros, ha ido haciéndose cada vez más y el último libro que tiene es recuperar la conversación. Recuperar la conversación, que no es un chat. Una conversación es un territorio abierto de experiencia, es un territorio donde todo el mundo aprende, ¿no? Eh, yo ya lo he usado mucho en clase, en las clases, distinguir el chat con GTP, distinguirlo de una conversación. Se distingue a las tres prompts. O sea, solamente hay que hacer tres preguntas e inmediatamente vemos que aquello no tiene sentido, ¿no? Entonces, volver a la conversación como una forma de dar clase, como una forma de aprender juntos, ¿no? Entre otras maneras que se me ocurren, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos podemos felicitar por esta conversación que hemos tenido y porque precisamente este es el propósito de la cátedra y yo creo que nos podemos ir contentos y contentas. Y a mí sí me gustaría apuntar que lejos de entender esta conversación o estas ideas que nos ha transmitido Fernando desde el pesimismo, yo creo que tenemos que tener una mirada optimista y que precisamente esa resistencia la podemos generar haciendo redes. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora del vuelo de los estorninos. Los estorninos vuelan comunicándose de 6 en 6 para protegerse de los depredadores y para acompañarse. Entonces, si una persona comunica esto a 6 más y esas otros 6, pues quizás seamos capaces de generar ese vuelo de los estorninos que pueda de alguna manera llevarnos a mirar la educación de otra perspectiva. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias Fernando por la No, gracias a inspiradora vosotros. conferencia y por la oportunidad de compartir este rato contigo. Muchas gracias, hasta la próxima.